Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén. Pues si me vienen a escuchar a mí, está frito, como decimos en Argentina. Lo que usted necesita es escuchar la palabra del Señor, porque eso es lo que transforma. Amén. Y para eso vamos a orar, para que Dios me ayude a compartir lo que Él puso en mi corazón y sobre todas las cosas para que cuando salgamos de este lugar, salgamos transformados, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando uno la cree, la atesora en su corazón y la pone por obra, eso transforma. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estos pasos, que el primero es escuchar, después cuando salimos de aquí es ponerla por obra todo el tiempo, recordarla, para que esa palabra produzca en nosotros un fruto. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Creemos porque dice, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Pero también hemos sentido tu presencia, Señor, en medio de la iglesia, Señor, paseándote. Gracias, Señor, por esta bendición. Queremos más de ti, más de tu unción y sobre todo queremos escuchar ahora tu palabra. Señor, que no sean mis palabras, sino las que salen de tu boca, Señor, para que provoquen el fin que tú quieres para cada persona. Aquí hay personas que tienen diferentes necesidades que yo no las conozco, pero tú, Espíritu Santo, sí las conoces. Por eso, en esta mañana, habla a cada corazón y transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Algunos cristianos piensan que el camino del Señor es fácil. Algunos piensan que cuando uno se convirtió al Señor Jesucristo y entonces se le acabaron todos los problemas. ¿Usted cree que eso es así? Se acabó el problema principal, que es a dónde va a ir nuestra alma. Ese es el verdadero problema que nos tiene que preocupar. Ese está solucionado. Pero vienen otros problemas y dificultades a nuestra vida. Como cristianos no estamos exentos de que vengan problemas. Eso no nos garantiza de que Dios pondrá un cerco alrededor nuestro para que nada nos toque. Pero nos garantiza ¿qué cosa? Que Dios estará con nosotros en medio del problema y de la dificultad para que nosotros podamos vencer, podamos seguir adelante. Esa es la promesa del Señor. Dios jamás prometió de que no iba a haber pruebas. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se queda ahí. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y el mundo, el sistema de este mundo, cómo se gobierna, está vencido. ¿Y quiénes son los que vencen? Los que aquellos que creen en el Señor, en sus palabras, las ponen por obra, y son aquellos que vencen el sistema de este mundo. Entonces tendremos aflicción, pero tenemos que estar seguros y confiados que a nuestro lado está el Señor para ayudarnos a vencer esos problemas. Y en esta mañana quiero hablarles de un pueblo que se tuvo que enfrentar una gran dificultad. Tuvo que enfrentar un gran problema en su trabajo de hacer las cosas para Dios. Y este es el pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida. Estaba Josué delante, liderando al pueblo de Israel para que entrasen a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, la cual tierra también le había prometido. Le dijo Moisés que iba a entrar a la tierra, pero por causa de que Moisés se airó con el pueblo, no pudo entrar y designó a Josué, porque le había dicho Dios que designara a Josué como el líder que iba a hacer entrar al pueblo dentro de la tierra prometida. La labor parecía fácil, estaban de parte de Dios, Dios tenían a su lado. Pero vemos como en la anterior vez que fueron a reconocer la tierra 40 años antes, cuando llegaron a esa tierra que era una tierra bendita, una tierra donde fluía leche y miel, había muchos problemas que vencer. Estaban las ciudades que eran fortificadas, había un pueblo que era preparado para la guerra, o sea que era difícil la situación. Y en esos 40 años que habían transcurrido, nada de eso había cambiado. Las ciudades seguían siendo fuertes, seguía habiendo ejércitos preparados para la guerra, eran dificultades concretas. Y el pueblo de Israel, cuando se tienen que entrar a la tierra, lo primero que tienen que pasar es el Jordán. Y Dios abre el Jordán, hace un milagro delante de sus ojos. Y es interesante que cuando pasan el Jordán, dice que vayan los sacerdotes con el arca y que el río Jordán solamente se iba a abrir cuando los sacerdotes pisasen con su pie el agua del río Jordán, lo cual indicaba fe. El río nos abrió antes. No se abrió con una oración, se abrió, entonces pasaron. Sino a través de creer a la palabra de Dios, ellos la pusieron por obra. Y cuando la pusieron por obra, el río se abrió. Eso fue el primer milagro que hicieron, que vieron de parte de Dios. Pero después se encontraron con Jericó. Y de eso que vamos a hablar en esta mañana. Se encontraron con las murallas de Jericó. Y las murallas de Jericó, a pesar que nosotros quizás pensamos que eran grandísimas en comparación a los lugares, muchas gracias, a los lugares que vemos hoy, estamos hablando de que la muralla de Jericó, la conquista de Jericó fue en el año 1500 a.C., más o menos, 1500, 1600, depende de los comentaristas.
Entonces, la ciudad de Jericó tenía unos 300 metros de largo por 100 metros de ancho. Y las murallas eran de 8 metros de altura. Entonces, para nosotros parece una cosa simple, ¿no es cierto? No era tan complicado. Pero había que estar en esa época, en aquel contexto, y aquello sí que era una fortificación muy impresionante. Y no solamente tenía 8 metros de altura, sino que la gente construía sus casas encima de la muralla. Como la ciudad no podía seguir expandiéndose, entonces lo que hacía es que seguían construyendo para arriba. Y entonces vemos en el caso, por ejemplo, cuando Rahab la ramera hace descender a los espías que habían entrado a la ciudad de Jericó, los espías que había mandado Jericó, los hace descender por el muro de la ciudad, lo cual quiere decir que su casa estaba encima del muro. Y esto nos da una idea de que no eran solo 8 metros de altura, sino que eran mucho más. Quizás eran 12 o quizás 15 metros de altura. Era una situación difícil, una ciudad fortificada, que estaba bien asegurada. Sin embargo, Dios le había dicho que iban a conquistar esa ciudad. Y si nosotros hacemos un paralelismo de una dificultad que tenemos que enfrentar, como la que tuvieron que enfrentar ellos, quizás sea una dificultad de orden económico, quizás como por ejemplo a mí me ha venido de parte de Hacienda, que es el Estado, ¿no? Que te reclama deudas, que yo ni sé qué deuda me reclaman, porque no tengo ni idea, pero ahora el Estado en España lo que tratan es de recaudar de cualquier manera, y me viene una deuda que no sé ni de qué es. Ahora cuando llegue voy a tener que hacerlo, averiguarlo. Pero vienen como deudas, vienen problemas, dificultades, enfermedades, cosas que parecen difíciles de solventar, cosas que no están en nuestro medio poder alcanzarlas, porque de hecho no estaba en el medio de los israelitas poder conquistar esa ciudad. Era una empresa totalmente difícil, pero muy difícil. Sin embargo, ellos la pudieron conquistar. Y en esta mañana vamos a ver 2 actitudes o 2 cosas que hicieron el pueblo de Israel para poder tomar esa fortaleza. Y estas 2 actitudes nos van a ayudar a nosotros a poder imitarlas y poder conquistar las fortalezas que están delante de nosotros. Quizás un familiar que no se convierte, un hijo que es inconverso, tantas cosas que parecen imposibles, que parecen murallas infranqueables, que no podremos conquistar nunca. Haciendo estas 2 cosas que hizo el pueblo de Israel, encontraremos la salida, como lo hicieron ellos. Vamos a leer el pasaje, Josué 6, versículo del 1 al 5. Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, a sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Estas eran las instrucciones que Dios le dio a Josué antes de tomar las murallas de Jericó, antes de tomar la ciudad. Y lo primero que vemos aquí, que lo que hizo Josué fue seguir las instrucciones de parte del Señor. Seguir las instrucciones que Dios les daba. Y las instrucciones que Dios les dio no eran de carácter militar, porque podría, lo más normal que hubiese dicho el Señor era, miren, construyan trincheras, pónganse ahí, cierren la ciudad, no dejen entrar alimentos ni nada, y al final la ciudad va a caer. Hubiese sido una estrategia militar. Pero sin embargo no es una estrategia militar la que el Señor pone para vencer, sino que es una estrategia espiritual. Porque lo importante aquí era llevar el arca del Señor. Hemos leído que tenía que ir el arca de Dios con los 7 sacerdotes tocando el arca, y tenía que ir una parte del ejército al principio y una parte en la retaguardia. Entonces el ejército no estaba para proteger al pueblo de Israel o defenderse, sino que estaban protegiendo el arca del Señor. Y el arca del Señor, había dicho Dios que tenían que llevar 3 cosas importantes, que eran testimonios de lo que Dios había hecho en el pasado. El arca de Dios tenía que tener las tablas de la ley, que era el símbolo de que Dios había dado una ley al pueblo para que se guiasen según ellas, la vara de Aarón, que Dios había establecido un sacerdocio, un líder religioso, el cual era nombrado solamente por Dios, y tenían que poner el maná también, que era la provisión de parte de Dios. Esas 3 cosas estaban dentro del arca. Entonces, cuando los israelitas iban caminando y el arca iba adelante, ellos recordaban las cosas que Dios había hecho en el pasado.
recordaban a qué Dios estaban sirviendo. Era el Dios que había provisto del maná, era el Dios que había provisto de un sacerdote, era el Dios que había provisto de las leyes. Entonces no se acordaban, porque una de las cosas que pasa, queridos hermanos, cuando nosotros enfrentamos dificultades, es que nos olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Fácilmente. Cuando vemos negras las cosas, nos olvidamos que Dios en el pasado hizo cosas buenas. Fácilmente nos pasa esto. Sin embargo, nosotros debemos recordar las grandes cosas que hizo Dios. Solamente hay que contar el caso de David, cuando se fue a enfrentar a aquel gigante Goliat. Él se enfrentó a aquel gigante recordando lo que había hecho Dios en el pasado. Le había librado del oso, del león, y como le había librado del oso y del león, también le iba a librar de ese filisteo. Él recordó el pasado para enfrentar a su futuro. Lo más importante, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos que luchar contra algo, lo más importante es que tengamos la presencia de Dios con nosotros. Que Dios venga con nosotros. Porque ese era el hecho de llevar el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Y ellos llevaban delante de las murallas de Jericó esa arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Seguramente los de Jericó ni sabían lo que había dentro, pero los israelitas lo sabían. Eso simbolizaba que Dios estaba con ellos y los testimonios que Dios había dado en el tiempo. Seguramente recordarían cómo Dios hizo cercar el Jordán, así hará caer estas murallas, o así nos hará tomar esta ciudad. No eran de carácter militar las enseñanzas, las directrices del Señor, sino que eran de orden espiritual. Nuestras experiencias con Dios, queridos hermanos, debemos capturarlas en nuestro corazón, guardarlas y no olvidarlas. Cuando venga el problema, sacarlas adelante. Porque tenemos un Dios que es poderoso para seguir haciendo milagros. Los milagros que hizo en el pasado, los sigue haciendo en el futuro, hoy y mañana. Jesucristo dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está con nosotros. Y eso nos tiene que hacer recordar. El pueblo de Israel llevaron el arca y tomaron la dirección de parte de Dios como la dirección más acertada. Pero a veces las direcciones de parte de Dios, queridos hermanos, parecen locura. Porque ¿a quién se le va a ocurrir dar una vuelta a una ciudad amurallada? Una vez un día, al otro día otra vuelta, el séptimo día que den 7 vueltas y toquen las trompetas y van a gritar y se van a caer la muralla. Eso parece un cuento chino realmente. Pero nosotros, como tenemos la Escritura, sabemos que lo que pasó porque ellos obedecieron la palabra de Dios. Ahora las direcciones que pone Dios, como vemos en ese caso, parecían una locura. ¿A qué general o persona preparada para la guerra se le hubiese ocurrido hacer semejante estrategia para conquistar una ciudad fortificada? Demuestra claramente que no fue el mérito del pueblo, sino que fue el mérito de Dios. Y el pueblo lo único que hizo, obedeció lo que Dios le dijo. La victoria es de Dios. Y cuando nosotros obedecemos lo que dice la palabra, queridos hermanos, hay victoria en nuestras vidas. Muchas veces yo veo en mi propia vida o en otras personas que a veces no avanzamos, no porque Dios no quiera, sino porque no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. Dios dice que lo primero debe ser Él en nuestras vidas. Él dice que lo primero es Él, sobre todas las cosas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros aceptamos su dirección y la ponemos por obra, entonces las cosas pasan. Nuestros gigantes caen, las murallas se derriban, pero si nosotros no tenemos en cuenta la palabra del Señor, porque a veces parece como que Dios está en medio nuestro para darnos lo que necesitamos solamente. No, necesitamos pagar el alquiler, Dios nos va a dar dinero. Necesitamos, no sé, que Dios le toque, lo sane. Es como que Dios es nuestro mandado, pareciese. Y en muchos lugares se predica esto. Aunque no se lo dice de esta manera, Dios está para satisfacer nuestras necesidades. Y querido hermano, eso no es así. Nosotros estamos para satisfacer las necesidades de Dios. ¿Saben qué? Hay una cosa fundamental que dice. El que crea que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. ¿Qué significa que Jesucristo es el Señor? Es el dueño de nuestra vida. Que Él dirige nuestros pasos, que Él dirige nuestra mente. Que todos nosotros nos centramos en Él. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no tomamos ese consejo en serio, entonces las cosas no nos pueden ir bien. Y si nos van bien, dice que hay veces que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros debemos aprender el consejo del Señor y ponerlo por obra. Y el consejo de Dios a veces es como una cosa irrelevante, irrisoria, una cosa como fantasiosa, dar 7 vueltas alrededor de una ciudad. Pero Jesús también dijo que cuando nos pegaban en una mejilla, teníamos que poner la otra. ¿Qué lógica tiene esa? La misma lógica que tuvo para los israelitas dar 7 vueltas a las murallas de Jericó. Pero si nosotros ponemos por obra su palabra, la bendición viene seguro.
seguro. Porque nosotros debemos estar atentos al consejo de Dios, aunque parezca este consejo algo que no nos guste. La palabra del Señor también dice que es mejor dar que recibir. Esto en todos los sentidos. Mejor dar amor que recibir amor. Y mejor dar dinero que recibir dinero. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría recibir 1.000.000 de euros. Yo justo le iba a dar. Como no dijo nada, no le voy a dar nada. ¿Cuánto les gustaría recibir 1.000.000 de euros? Estaría bien, ¿no? De repente 1.000.000 de euros, qué alegría sería, cuántas cosas, pagar esto, pagar lo otro, ayudar a aquel, al otro. Bueno, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Esa es la palabra del Señor. ¿Es una locura? ¿Sí o no? Pero cuando yo la aplico, entonces soy bendecido. El problema, queridos hermanos, que la gente, en general, en las iglesias, no pone en práctica la palabra de Dios. Solamente ponemos en práctica lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que se adapta a mí, lo que yo tengo como sentido, entonces eso sí lo pongo por práctica. Pero esto de que me peguen y yo perdonar, no, eso no. Entonces, claro, el consejo de Dios entonces lo limitamos a lo que nosotros queremos. Pero los israelitas no hicieron eso. Ellos dijeron, vamos a dar las vueltas como Dios dijo. Vamos a dar solamente una vuelta, vamos a poner el ejército de la manera que el Señor dijo, vamos a poner las personas que toquen las trompetas, que encima las trompetas tenían que ser de un material de cuerno de carnero. Eran cosas específicas de parte de Dios. Y ellos pusieron por obra lo que Dios dijo. Y obedecieron eso y entonces pasó lo que pasó. El mensaje, queridos hermanos, de la cruz es también una locura. ¿Qué sentido tiene que Dios haya mandado a su Hijo por nosotros para morir, pagando el precio por nuestros pecados? Si uno lo mira desde fuera, nosotros porque somos cristianos y entendemos el hecho del amor de Dios, pero si no miramos de fuera no tiene ninguna lógica. Pero sin embargo es el mensaje salvador que transformó nuestras vidas. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje victorioso. Entonces cuando nosotros ponemos por práctica la parte del Señor, entonces eso transforma nuestras vidas. La Escritura dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y el hombre natural a veces lo referimos solamente al que está fuera, pero aquí nosotros también somos hombres naturales. Pues comemos, dormimos, nos tenemos que afeitar, los varones, las mujeres se tienen que poner bonitas y esto, el otro. Vivimos en un mundo natural y tenemos también la mente natural, la mente que trabaja de acuerdo, 1 más 1 es 2. Pero la mente de Dios no es así. Por eso nosotros debemos ser transformados en el espíritu de nuestra mente, nos dice el apóstol Pablo. Que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. A veces nos quedamos con la renovación que hemos recibido hace 5 años atrás. Pero eso no sirve. Lo que Dios nos dio en el pasado está muy bien para impulsarnos para seguir para adelante. Nosotros debemos atrapar las enseñanzas de Dios hoy para ponerlas por obra. Cuando ponemos por obra esas cosas que parecen locuras, entonces las cosas funcionan. Dios dice que des, uno tiene que dar. Es mejor dar que recibir. Mejor dar que recibir. Y eso es uno de los problemas que tenemos generalmente los cristianos, que tenemos aquí en el bolsillo un cocodrilo, ¿no? Que cuando metemos la mano el cocodrilo te muerde y no deja que saques dinero para darle a un hermano, darle la ofrenda. Tenemos que cambiar eso, porque si Dios no podemos dejar que sea el Dios de mis problemas, de mi prosperidad, pero cuando llega el Dios de mi dinero, de cómo yo manejo el dinero, no. Dios es Señor de todo, o si no, no es Señor de nada. Será salvo es aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor. No solamente que le perdonó los pecados, sino que acepta que Jesús está en autoridad sobre su vida y ya no vive conforme a las cosas del mundo, ni de acuerdo a lo que él piensa, sino que vive de acuerdo a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, como hemos visto muchas veces, parecen locuras. Pero si nosotros las aceptamos por fe, las ponemos por obra, el Señor nos garantiza que eso va a tener un resultado positivo. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando dieron vueltas a la ciudad. Parecía locura, pero sin embargo Dios proveyó un resultado positivo. Y otra de las cosas que implican las instrucciones del Señor es que requieren esfuerzo. Requiere esfuerzo, esforzarse en hacer la voluntad de Dios. No es fácil. Requiere un esfuerzo. Y lo vemos esto en el hecho de que los israelitas, especialmente Josué, dice que se levantaba bien temprano de mañana. Y tenían que formar el ejército, poner a los sacerdotes con el arca, con los 7 tocando la bocina todo el tiempo, ahí dando vueltas a aquella ciudad. Más o menos se tardaba como 1 hora y media en dar vuelta a la ciudad, haciendo eso todo el tiempo. Eso requería un esfuerzo. Sin embargo, para nosotros hoy,
A veces es un esfuerzo solamente venir a la iglesia. Dios, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ellos tenían esa mentalidad de que estaban conquistando algo, de que estaban haciendo la voluntad. Estaban esforzando porque había un resultado positivo de eso. Ellos sabían que Dios iba a hacer grandes cosas y por eso ellos se esforzaron en aquello. Y los sacerdotes tenían que tocar continuamente las bocinas. ¿Y ustedes piensan que no se cansarían de tocar la bocina todo el tiempo? Claro que se cansaban, pero sin embargo se esforzaban en hacerlo. Porque el servir al Señor, el caminar con el Señor, demanda un esfuerzo. A veces nosotros queremos que las cosas sean fáciles, en el trabajo, en la vida, pero nada que ver con la realidad. Vienen problemas, vienen dificultades que nosotros debemos esforzarnos. Y la palabra del Señor dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros nos esforzamos en el Señor y entonces veremos resultados positivos. Que demanda un esfuerzo estar caminando con el Señor, demanda un esfuerzo obedecer sus palabras y demanda un esfuerzo también dar vueltas. Y esa última vez tuvieron que dar 7 vueltas. Imagínense, más de 3 horas y media tocando la trompeta. A ver quién no se cansa. Seguían haciéndolo, se esforzaban. Y el pueblo no estaba dando vuelta como a veces pensamos nosotros que el pueblo iba dando vuelta con ellos. No, la palabra del Señor dice claramente que solamente era el ejército el que estaba haciendo eso. El pueblo estaba de afuera viendo lo que estaban haciendo y solamente estaban esperando la orden de Josué. En el momento que Josué dijese, ahora deben gritar, el pueblo iba a gritar. Y cuando el pueblo gritase y los sacerdotes y todos los que estaban ahí gritaran, iban a caer. Todo era de acuerdo a un esfuerzo que ellos tenían que hacer. Tenían que esforzarse en creer que Dios iba a hacer eso, esforzarse en levantarse de mañana, esforzarse en tocar la trompeta, esforzarse en ordenar al ejército. Imagínense, el primer día, ¿qué pasó? No pasó nada, solamente dieron vueltas allí. Seguramente serían la burla de los que estaban en Jericó, diciendo, ¿qué están haciendo estos locos? Pero sin embargo ellos continuaron haciéndolo, no solamente un día, 2, 3, sino 7 días. Y en el último día dieron 7 vueltas. Imagínense el esfuerzo de hacer eso. Pero sin embargo, ellos se mantuvieron firmes. Queridos hermanos, lo principal que nosotros tenemos que tener para vencer nuestras dificultades, nuestros problemas, es seguir el consejo de Dios. El consejo de Dios está aquí en la Escritura. Este es el consejo de Dios. Algunas personas dicen, no, yo viví esto y aquello. ¿Dónde está en la Biblia eso? No sé. No sabe. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos tiene que estar basado en lo que está en la Escritura. Hay muchísimos líderes religiosos que empezaron bien y después terminaron mal. ¿Saben por qué terminaron mal? Porque empezaron a interpretar la Escritura de acuerdo a su manera, sacando pedazos de la Escritura, adaptando la Escritura a lo que ellos quieren decir. Cuando uno hace eso, corre ciertos peligros. Entonces nosotros debemos conocer y aplicar la Escritura a nuestra vida. Y cuando eso pasa, entonces ya es un principio para vencer el problema. La estrategia viene de parte de Dios. Y esa estrategia a veces puede ser una estrategia extraña, difícil, diferente. E incluso puede parecer como loca. Pero es lo que Dios dijo que debíamos hacer. Y cuando nosotros ponemos eso por obra, entonces las cosas suceden. Pero lo segundo que tuvo que hacer el pueblo de Israel, no solamente tuvieron que poner por obra la palabra del Señor, creerla y lanzarse en ella, sino que tuvieron que tener mentalidad de conquistadores. Mentalidad de que ellos podían vencer esa circunstancia. Y vemos que la ciudad de Jericó dice que estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. O sea, yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿quiénes eran los que tenían miedo? ¿Los habitantes de Jericó o los israelitas? ¿Quiénes? Los de Jericó. Ellos tenían miedo. Tenían miedo porque habían cerrado bien la ciudad y dice que nadie entraba ni salía. El pueblo de Israel lo que estaba haciendo, estaba asediando la ciudad. Y asediar es un síntoma de ataque, no de defensa. Sin embargo, nosotros, queridos hermanos, como cristianos, andamos nuestra vida siempre defendiéndonos de los ataques del diablo, de los ataques de este y del otro. No tenemos mentalidad de conquistadores. Debemos tener esta mentalidad, porque Dios nos ha llamado a conquistar todo lo que está de enfrente nuestro. La palabra que usa la Biblia dice acerca de los habitantes de Jericó, dice que se les derritió el corazón como se derrite la cera al sol. De esa misma manera fue el temor que tuvieron los habitantes de Jericó cuando vieron a los israelitas. Porque ¿qué? Habían escuchado las grandes cosas que había hecho Dios
Cuando salieron de Egipto, habían escuchado cómo había abierto el río Jordán y estaban allí ahora para conquistarles a ellos. Tenían temor. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de que nosotros vamos a conquistar los problemas y las dificultades. Cuando viene un problema o una dificultad, lo primero que pensamos nosotros, ¿por qué viene esto ahora? ¿Por qué, Señor, si yo estoy haciendo esto? Sin embargo, vemos a través de las páginas de las Escrituras que la mayoría de los grandes hombres de Dios nunca se desanimaron ante el problema de dificultades. Es más, dice que Pablo y Silas estaban presos en Filipos, les habían pegado latigazos, tenían las espaldas hechas jirones. Los metieron en un calabozo de más abajo, los pusieron los pies con cepo. ¿Y ellos qué estaban haciendo allí? Dando alabanzas al Señor. Sabían que en el mundo cristiano, o sea, caminar con Cristo, iba a haber dificultades y problemas. Pero ellos estaban confiados de que Dios les iba a dar la solución. Estaban confiados en eso. Por eso podían cantar y alegrarse. Sin embargo, hoy cuando vienen problemas y dificultades, muchas veces nosotros lloramos. ¿Cómo voy a hacer con esto? Uy, el diablo ahora, uy, cuidado con el diablo. Querido hermano, el que tiene que tener cuidado es el diablo con nosotros. Pero si nosotros andamos de acuerdo a la palabra, si nosotros no andamos de acuerdo a la palabra, pues estamos fritos nosotros. Pero si andamos de acuerdo a lo que dice el Señor, estamos en su estrategia, tenemos esa mentalidad de que somos conquistadores, el que tiene miedo es el diablo. Porque nosotros somos conquistadores, gente que estamos para avanzar y tomar las cosas que el diablo tiene allí. No somos derrotados, un ejército pobrecito, que no podemos avanzar. No, somos poderosos en Dios, porque dice la Escritura que nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros está, creerlo o no creerlo, porque ellos tuvieron la misma encrucijada. Los hijos de Israel. Ellos tuvieron la palabra hace 40 años atrás, los que iban a entrar con Moisés, tuvieron esa palabra de conquista. Pero sin embargo no la creyeron. No que la palabra no valiese, sino porque no fue acompañada por fe, la palabra a ellos no les sirvió para nada. Así como muchos cristianos hoy, la palabra de Dios no les sirve, porque no va acompañada por fe. Y somos vencedores, pero no sé tanto, y tengo estos problemas, esta dificultad. No. Cuando la palabra va acompañada por fe, entonces la palabra funciona. A este pueblo eran las mismas circunstancias y los mismos problemas, pero ellos acompañaron la palabra por fe, con fe. Y entonces vemos cómo las cosas sucedieron. Ya veo, el río Jordán, se cayeron las murallas de Jericó y vemos tantas cosas demás hicieron. Entonces, ellos tenían una mentalidad conquistadora. No que estamos aquí como pobrecitos. Esa canción que nosotros cantamos muchas veces, somos un pueblo pequeño muy feliz. Pobrecitos, pero no somos eso, somos felices, contentos, alegres porque tenemos a Dios, pero también somos victoriosos y somos más que poderosos en Dios. Y las armas que tenemos sirven para destruir cualquier fortaleza. Eso debemos creerlo. Y para darles un ejemplo de personas conquistadoras, hay alguien que me llamó poderosamente la atención a mí desde cuando era pequeño, cuando estudiaba en la escuela, y no que estoy de acuerdo con lo que él haya hecho después, pero sí en cuanto a la actitud que tuvo en su momento. Esta persona fue uno de los conquistadores españoles que llegó a México, Hernán Cortés. Y él llegó allí y dijo, acá vengo a conquistar. Y se llevó un grupo de hombres. Un grupo de hombres con unas piezas de artillería, unos cuantos caballos y nada más. Unos barcos y llegaron allá a México. Cuando llegaron a México empezaron a ver los soldados que estaban con él. Y este está loco, nos va a matar acá con todos los indios. Seguramente, porque era una cosa, conquistar un imperio con un grupo de hombres era una locura eso. Pero sin embargo, él como tenía claro lo que fue a hacer ahí, dice, esta gente sé lo que es, porque se querían volver a las islas de Cuba para después irse a España. Entonces lo que hizo él, como estos se quieren volver, les puso aceite a las naves y las prendió fuego. Ahora nos quedamos acá a conquistar todos. ¿Morimos o conquistamos? No hay otra. Es una mentalidad de un conquistador. Yo, como dije antes, no apruebo lo que pasó, lo que hizo él con los indios, quizás el amor al oro o a la riqueza, no sé lo que lo motivó. Pero es importante ver cómo una persona que quizás no conoció a Dios como tú y yo, pudo llegar a alcanzar algo tan grande. Un imperio con un grupito de hombres. Nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado, que Dios está con nosotros, tenemos tantos ejemplos en la vida y especialmente este ejemplo de estas murallas que se cayeron en el nombre de Dios, nosotros debemos tener ese espíritu conquistador, que los problemas van a venir a nuestra vida, que van a venir la dificultad, es lo normal que pase.
pero que nosotros estamos allí para vencerlos. Y cuando venzamos, vamos a ver que la mano de Dios y seremos más fuertes y conoceremos a Dios de otra manera diferente. El caso de Job. Job le pasó miles de penurias. Sin embargo, él dijo al final, dijo, conozco que todo lo puedo, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba cosas que no entendía, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de aquella prueba y de aquella dificultad, un encuentro nuevo con Dios. Lo pudo ver de una manera diferente. Entonces, cuando vienen los problemas y las dificultades, a los cristianos, cuando estamos llenos de Dios, cuando estamos con un espíritu conquistador, eso lo que hace nos transforma, nos convierte en mejores personas, en mejores cristianos, en gente más de fe, en gente que conoce más a Dios. Ese es el motivo de la prueba. A veces estamos pidiendo, Señor, saca estas pruebas, estas dificultades, y Dios dice, están allí para hacerte crecer. Quiero glorificarme en ese problema y mostrarte mi gloria. Es lo que pasó ahí en el caso de cuando estuvieron en el frente de las murallas. Ellos lo único que tuvieron que hacer es o creer a Dios, tener esa mentalidad conquistadora, y entonces Dios hizo la obra. Dios hizo la obra maravillosa. Y otro que tenía una mentalidad totalmente conquistadora, que no se amedrentó ante los espíritus inmundos ni las cosas que venían, fue Pablo. Pablo entró a la ciudad de Éfeso. Y se había una ciudad que era pagana sobre todas, era Éfeso. Porque allí estaba la diosa más grande, que era Diana de los Efesios. Que ahí de todas partes del mundo venían a adorar a Diana. Y entonces allí entró Pablo. Y no vemos que se subió a un monte a hacer guerra espiritual, que estuvo haciendo esto. No, entró a la ciudad y se acabó, nada más. Los demonios se manifestaban y la gente se empezó a convertir de una manera grandiosa. ¿Por qué? Porque un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios y que tenía una mente de conquistador. Yo no estoy acá para que el diablo me venza. Yo estoy acá para tomar las almas que el diablo tiene y entregárselas a Dios. Será difícil la circunstancia. Claro que era difícil ahí Éfeso, con un demonio grandísimo como era la Diana de los Efesios. E incluso después vino el problema, como la gente se empezó a convertir tanto, ya no compraban los templos, y entonces los plateros que hacían esos templos se levantaron y los metieron en la cárcel a esa gente. Ellos no podrían, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nos meten en la cárcel. Pero es normal que pase. Van a venir luchas y problemas. Pero vemos cómo Dios ahí mostró su poder en medio de la cárcel y en medio de la cruz. Entonces, Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias, aún de las circunstancias negativas. Y cuando nosotros creemos en eso, creemos que Dios tiene el control, obedecemos su palabra y sobre todas las cosas tenemos una mentalidad, que estamos allí para vencer eso, entonces esas cosas caerán. La Escritura declara claramente que somos conquistadores. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no dice que somos vencedores solo, somos más que vencedores. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar con nuestra fe. La Biblia lo dice, pero si yo no lo creo, eso a mí no me va a ayudar para nada. A otro sí le va a ayudar, porque lo creyó. Pero si yo lo creo, eso produce en mí la fe, eso produce la visión que necesito, y hace que las cosas cambien, se sean transformadas. Por eso necesito cambiar la manera en que pienso, la manera en que veo la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos todo el tiempo pensando, no? Porque todos nosotros pensamos. Cuando no estamos hablando, estamos pensando. Estamos diciendo, ahora tengo que ir a comprar esto, cómo voy a pagar aquello, la señora esta, ¿por qué me había dicho tal cosa? Siempre estamos pensando en nuestra mente. Muchas veces esos pensamientos son pensamientos negativos, derrotistas. Nunca voy a llegar, nunca voy a poder, no me quieren. Todas esas clases de pensamientos y esas semillas son las que están en nuestro corazón e impiden que la palabra del Señor crezca, produzca lo que Él quiere que produzca. Pero si nosotros cambiamos esos pensamientos por pensamientos de victoria, de conquistadores, y las circunstancias están allí, la enfermedad, las dificultades, el problema económico, lo que sea, está allí para que nosotros, a través de la ayuda de Dios, las podamos vencer, entonces la cosa cambia. Pero tenemos que tener una mentalidad diferente, mentalidad de conquistadores. Y la Biblia también dice que todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Cuando las cosas no van mal y cuando las cosas nos duelen y sean traumáticas, dice que aún esas cosas nos ayudan para bien. Pues somos llamados de acuerdo a lo de Dios y Dios está con nosotros. Dios nos ha prometido victoria en medio de los problemas y dice que todo nos ayuda para bien. Por eso nosotros tenemos que saber que en nosotros está el espíritu de un conquistador, porque cuando Dios puso su espíritu en nosotros, ese espíritu es un espíritu de victoria.
de continuar hacia adelante. El problema es que ¿a quién estamos alimentando más? ¿Al viejo hombre o al nuevo hombre? El nuevo hombre que está creado según Dios, conforme a la justicia, a la santidad de la verdad, que conoce las cosas de Dios, que busca las cosas de Dios, o estamos alimentando al viejo hombre que es negativo, nunca va a llegar, solamente quiere pasta, quiere tener grandes posesiones en esta tierra. ¿Qué hombre estamos alimentando más? Porque ese será el resultado que tengamos. Debemos alimentar al hombre espiritual. Aquel, ¿por qué? Porque dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero debíamos confiar en Él, que nosotros habíamos vencido al mundo porque Él lo había vencido. Esa es la victoria que podemos tener en el Señor. Y debemos conquistar también nuestros temores y nuestras vanidades. ¿Cuántas veces temores que vienen en nuestra vida? Se muere tal persona. Uy, si pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar conmigo? Tantos temores que vienen en nuestra vida. Y esos temores debemos vencerlos en el nombre de Jesús. La depresión, la enfermedad, todas esas cosas debemos conquistarlas, tener una mente de conquistadores que están allí. No podemos dejar de tenerlas, pero que tenemos que seguir hacia adelante. Una vez estuve viendo un documental de un militar de estos de élite, una tropa de élite, o sea, de las mejores que hay. Le preguntaron al comandante, dice, ¿usted tiene miedo cuando va a una misión? Y él le dijo, yo sí tengo miedo de morir. El que diga que no tiene miedo está mintiendo. Todos tenemos miedo a morir. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a controlar el miedo y que el miedo no nos gobierne. Nosotros, queridos hermanos, el temor viene, la dificultad viene. No vamos a poder dejar de sentir temor o quizás desánimo en algún momento de la vida. Lo que tenemos que aprender es a controlar eso y poner la palabra de Dios, las promesas de Dios en lugar de eso. Porque al final lo que es el temor o esas cosas es la fe invertida. Es la fe que algo malo te va a pasar. En vez de tener la fe en el Señor, que sabemos que en el Señor las cosas, aunque vengan malas, siempre nos ayudarán para bien. Entonces debemos vencer esos temores, esas luchas. La presencia de Dios, queridos hermanos, nos da las agallas para vencer las dificultades. Cuando estamos llenos de Dios, ¿cuántas veces venimos a la reunión? Dios nos llena, nos bendice y nos vamos transformados de aquí. Debemos seguir con esta transformación, porque a veces pasa el lunes, martes y ya eso se fue. Porque no lo hemos cuidado. No lo hemos cuidado en nuestro altar personal. Las que tenemos que tener es una comunión con Dios, no solamente en la iglesia. Hay hermanos que solamente se encuentran con Dios cuando vienen a la iglesia y cuando oran por la comida, más nada. Así una vida no va a ir para adelante. Nosotros, si tenemos la presencia de Dios en nosotros, la unción de Dios en nosotros, esa unción, esa presencia de Dios nos haga la galla para vencer el problema de la dificultad. Porque el poder de Dios transforma nuestras vidas. ¿Cómo se levantó Pedro y Juan delante del Sanedrín a hablar acerca de Jesús? Pedro antes había negado a Jesús. Habían negado porque una criada le dijo, tú eres de aquellos, eres Galileo, tu forma de hablar, y la gente que estaba con él le dijo, no, yo no soy nada. No solamente le negó, sino que maldijo. Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos, cuando él se levanta a dar el discurso, un discurso de poder, un discurso valiente, que ya no le importaba si me iban a matar o no. Estaba lleno del poder de Dios, de la unción de Dios, de la presencia de Dios que le dio la valentía para enfrentarse a ese problema. Los hermanos, nosotros somos iguales. No podemos dejar de sentir temor, dificultades, problemas, pero necesitamos llenarnos de la presencia de Dios para poder esas dificultades y esos problemas vencerlos. La conclusión es que en capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derribaron y el pueblo avanzó sin ceder un centímetro y tomó la ciudad. ¿Por qué se derribaron las murallas de Jericó? Porque el pueblo obedeció las instrucciones que Dios les había dado, aunque le parecían una locura. Y después, segundo, porque tenían una mente de gente conquistadora. No estaban allí como pobrecitos, sino que estaban allí para conquistar esa muralla que se estaba levantando enfrente de ellos. Por eso ellos pudieron conquistar. Dios hizo participar activamente al hombre en este milagro. Pero fue él el que lo hizo. El hombre solamente lo que tuvo que hacer es poner el ejército, organizarlo, para dar unas vueltas, tocar la corneta, el pueblo gritar y más nada. Con eso no se gana una guerra, aparentemente, pero de acuerdo a Dios sí. Se conquistó una ciudad. ¿Por qué? Porque ellos pusieron por alto lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros ponemos por alto lo que dice la palabra del Señor, sus instrucciones, entonces las cosas van bien. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando compran un aparato electrónico, una lavadora, lo que sea, leen las instrucciones. Yo les voy a decir la verdad, generalmente no.
no leo las instrucciones. Pero eso puede tener graves problemas. Recuerdo un amigo que compró una lavadora, la enchufó todo, cuando la prendió se quemó. ¿Qué pasó? Claro que la lavadora, no sé aquí, pero en España vienen con unos resguardos de seguridad dentro. ¿Para qué? Para que no se mueva el tambor. Entonces, como él no leyó las instrucciones, enchufó la lavadora y la prendió y la lavadora se quemó. Y a veces nos puede pasar exactamente lo mismo en la vida cristiana por no leer las instrucciones, por no conocer la palabra del Señor. Porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cosas así nunca nos pueden pasar. Estamos poniendo por obra su palabra. Y cuando nosotros tenemos mente de conquistadores también, entonces vamos para adelante. Vamos a conquistar lo que está en medio nuestro. No sé cuántos de ustedes conocen la canción esta que dice: con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios yo saltaré los muros. Pero yo siempre vi esa, como venían los problemas y yo los voy saltando. ¡Pum! Un problemita. Pero no es así. La palabra dice: con mi Dios yo asaltaré. Es muy diferente a asaltar. Saltar es yo salto, pero asaltaré es que yo lo estoy asediando. Yo voy en busca. Nosotros somos conquistadores, tenemos mente de conquistador. Entonces el que tiene que tener miedo no es la iglesia, es el diablo por donde pasamos. Si tenemos esa mentalidad, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos la palabra de Dios en nosotros, el que tiene que tener el miedo es el diablo. Son las circunstancias, están allí solamente para perturbar. Pero nosotros estamos confiados de que veremos la gloria de Dios. La conquista de Jericó nos muestra que servir al Señor conlleva y enfrenta serias dificultades. Pero también nos muestra que si nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, la tomamos en serio, ponemos su consejo como lo principal en nuestras vidas y cambiamos nuestra mentalidad a una mentalidad conquistadora en vez de una mentalidad de derrota, pobrecito, que me ayude el Estado, a ver qué me pueden dar. Con esa mentalidad, querido hermano, no vamos a ningún lado. Nosotros tenemos que dar en vez de recibir. Ser conquistadores, mentalidad de que nosotros podemos. Entonces, cambiando nuestra manera de pensar y teniendo la palabra de Dios en nosotros, pues, seguramente la muralla que estamos enfrentando, el problema que estamos enfrentando, caerán como las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó, dicen los arqueólogos, los estudiosos, que se ven que las murallas no están caídas hacia la parte de dentro, o si lo hubiesen asediado, lo hubiesen golpeado, sino que están caídas hacia afuera, lo cual indica que puede haber sido un terremoto, dicen los que no creen, y nosotros los que creemos que fue Dios. Que puede haber un terremoto, sin lugar a duda, que Dios puede haber organizado un terremoto para que se cayesen las murallas, ¿no es cierto? Pero lo que sí está claro es que las murallas están caídas desde adentro hacia afuera, lo cual muestra que no fue un asedio militar, sino que muestra que la palabra del Señor es verdad. Poniendo en práctica su palabra, teniendo una mentalidad conquistadora, entonces los problemas, las dificultades, el problema económico, el problema en la iglesia, lo que sea, no digo que pasará de la noche para la mañana. Lo que digo es que con esta actitud es imposible que eso pueda permanecer delante de nosotros. Dios está con nosotros. Si ponemos su consejo y ponemos sus pensamientos en nosotros, entonces la victoria está asegurada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo de Israel que se levantaron con otro espíritu, con otras ansias de servirte, de amarte, de creerte a ti. Si nosotros queremos ser como ellos. No queremos vivir vidas mediocres, cristianas, sino queremos alcanzar todo el potencial en ti. Por eso en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros hacemos un pacto contigo para obedecer tus palabras, aunque a veces nos parezcan ilógicas o nos parezcan que no son de acuerdo a lo que debe ser. Pero, Señor, nos ponemos de acuerdo en esto, en que tú eres nuestro Señor y queremos obedecerte en todas las cosas. Y, Señor, queremos cambiar nuestra forma de pensar, para poder pensar como tú piensas, que lo que somos nosotros, somos más que vencedores, somos conquistadores en ti. Señor, ayúdanos a cambiar esta mentalidad dentro de nosotros para alcanzar lo que tú tienes para cada uno. Señor, en las familias, en los hogares, en los trabajos, Señor, en las iglesias, en cada lugar. Dios mío, que tu poder y tu gloria se manifiesten con poder. En el nombre de Jesús, hacemos un pacto en esta mañana, cada uno de nosotros, a obedecerte y a cambiar nuestra mentalidad de perdedores a mentalidades de conquistadores. En el nombre de Jesús, ayúdanos a trabajar con esta palabra, querido Espíritu Santo, durante la semana y durante toda nuestra vida, porque sabemos que el obedecerte es lo principal para nosotros. De ahí van las mayores bendiciones que pueden tener nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.